Hola, ¿cómo están? Soy Juanchi y lidero innovación y sustentabilidad en Barbieri. Hoy, en nuestro podcast, conversaremos sobre ciclo de vida, huella de carbono y la relevancia de conocer los impactos ambientales de los productos que fabricamos. Nos estarán acompañando Eugenia Doval, quien lidera la estrategia ambiental de Barbieri, y entrevistará a Luciana Saporiti. Luciana es una ingeniera con una maestría en Dinamarca y se especializó en ciclo de vida. Luciana nos estuvo acompañando en transparentar y certificar la huella de carbono de nuestros productos. Bueno, sin más, los dejo con Euge y Luciana. Hola Lu, ¿qué tal, Euge? Bienvenida y gracias por acompañarnos en el día de hoy. Gracias a ustedes por la invitación, como siempre. Bueno, la primera pregunta que te queremos hacer, que estamos muy interesados por este tema, es ¿de qué hablamos cuando hablamos de ciclo de vida de un producto o un servicio, no? Perfecto, está buena la pregunta. En realidad, hablamos de ciclo de vida cuando hablamos de que, por ejemplo, si pensamos en cualquier industria, cualquier empresa que fabrica un producto, en realidad, en general, el foco está puesto en que el impacto ambiental está en los sitios o en los lugares que la empresa tiene bajo su propiedad o su control, digamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Barbieri, sería su planta industrial. La gente en general considera que el impacto ambiental de un producto se genera en ese sitio, digamos, en ese Totalmente. lugar. Claro. Lo que pensamos en el ciclo de vida es que en realidad hay un montón de otros impactos que se generan en lo que llamamos la cadena de valor de ese producto, que puede ser lo que decimos aguas arriba o aguas abajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, empezando desde la extracción de una materia prima que usamos para un producto, en el caso de su producto, volviendo a Barbieri, perfiles de acero galvanizado, cuando extraemos la materia prima que se usa para el acero, cuando fabricamos ese acero que después Barbieri usa como materia prima, ahí también hay impacto ambiental. Cuando se traslada ese producto desde la planta que lo manufactura hasta Barbieri, después cuando se traslada, no sé, a un distribuidor o se traslada al consumidor, después en el caso de sus productos quizás no, pero en la parte de uso puede haber un impacto ambiental de un producto, y después la parte de disposición final, ¿no? Ahí también puede llegar a pasar que depende si se incinera, depende, si se entierra, depende del tipo de tratamiento que será el producto, también se puede generar un impacto ambiental. Entonces, de eso hablamos, el ciclo de vida, ¿no? En general lo representamos como un circulito, literal, como un ciclo. Claro. Entonces, de ahí viene el concepto de pensamiento de ciclo de vida, ¿no? En pensar en toda la cadena de valor, no solo en nuestras instalaciones como empresa. Me parece interesante lo que decís, y pensándolo desde insumos para la construcción, este tema del fin de vida útil, ¿no? En el caso es de una industria, de un material para la construcción, es una vida muy prolongada, ¿no? A diferencia tal vez de otros productos. Sí, en su caso es larguísima, comparada, no sé, cuando hicimos el estudio habíamos determinado, pero teóricamente, una vida útil de, mira, no quiero decir algo que no recuerdo, pero mínimo 50 años, pero como algo teórico, digamos, claro, ¿no? La realidad es que comparado, por ejemplo, con un plástico de un solo uso, no sé, compramos un café en un kiosco y usamos una cucharita descartable y la tiramos al tacho y eso después un relleno sanitario, imagínate, es cortísima la vida de eso comparado con los 50 más años de un perfil de acero galvanizado puesto en un edificio que usamos para una oficina, por ejemplo, ¿no? Es mucha la diferencia, sí. Sí, totalmente. Y digamos, ¿por qué es importante que las empresas empiecen a pensar de esta forma circular, si se quiere, o hagan este tipo de estudios, ¿no? Uh-huh. Que entiendo que no son estudios sencillos, porque abarcan un montón de procesos por fuera, como mencionaste recién, aguas arriba y aguas abajo, de lo que es en sí su área de control. Sí, totalmente. Bueno, hay distintas razones por las cuales es importante o por las cuales una empresa puede elegir hacerlo. Primero, una de ellas es tener una idea de, preguntarme cuál es el impacto ambiental cuantificado de mi producto en lo que se llama distintas categorías de impacto. O sea, por ejemplo, hoy en día hablamos un montón del calentamiento global, pero hay un montón de otras cosas, de un montón de otros impactos ambientales que lo llamamos categorías de impacto ambiental.
en la que se genera, digamos, otros tipos de impacto ambiental. Te puedo mencionar, no sé, eutrofización, acidificación, bueno, un montón, que no importa, son quizás palabras muy técnicas, pero para saber que hay muchas categorías de impacto en las que a través de hacer un estudio, o sea, un análisis de ciclo de vida, que es un estudio cuantitativo, nos da un número, un resultado de cuánto es el impacto ambiental de este producto fabricado de una determinada manera, con, bueno, todas las distintas etapas del ciclo de vida. Esa es una, como tener el número, el valor, ¿no? Para saber cuánto. Después también, con un análisis de ciclo de vida, podemos identificar cuál de las etapas de estos ciclos que habíamos hablado, ¿no? De, por ejemplo, extracción de materias primas, transporte, bueno, si vamos a la etapa de uso de un producto que puede tener un impacto, como por ejemplo un lavarropas. En la etapa de uso de un lavarropas consumimos electricidad y ahí se genera un impacto ambiental. Ver cuál es la etapa del ciclo de vida que nos genera mayor impacto ambiental. Entonces ahí podemos ver, bueno, justamente también esto, que es otro motivo por el cual podemos hacer un análisis de ciclo de vida, es pensar qué oportunidades de mejora de impacto tenemos, ¿no? Che, si vemos que tal etapa del ciclo de vida es la que genera mayor impacto ambiental y podemos tener algún tipo de control o influencia, está bueno atacar esa parte que es, digamos, la más importante, ir por lo más importante. Y después, la última, que es lo que hicimos en conjunto con Barbieri también, es que un estudio, un análisis de ciclo de vida nos sirve para tener algo que se llama declaración ambiental de producto, que, bueno, se puede llamar también ecoetiqueta tipo 3 o, depende por las siglas en inglés, a veces le decimos EPD, por Environmental Product Declaration, pero si no es declaración ambiental de producto, y hacer un estudio, un análisis de ciclo de vida te sirve para tener esta declaración ambiental de producto, ¿no? Está muy bueno lo que contás. Y también creo que hoy hay un cliente cada vez más interesado, cada vez más exigente en las elecciones que hace a la hora de comprar y en el impacto que tienen sus elecciones. Totalmente. Entonces ahí como me surge la pregunta de, ¿estos estudios son comparativos entre sí? O sea, si esta información o estas declaraciones existiesen para todos los productos que tiene a disposición una persona a la hora de elegir, podría compararlos a nivel ambiental. Sí. Mira, el tema de comparabilidad es la palabra, no sé. El tema de comparar análisis de ciclo de vida es un punto re importante en realidad el que tocas, porque hay distintas normas que estandarizan cómo hacer un análisis de ciclo de vida. Empezando por la más básica, es la ISO 14040, 14044, no importa, son números técnicos, pero te dicen en términos generales cómo tenés que hacer un análisis de ciclo de vida. Ahora, vos como técnico, digamos, o como persona técnica que realice el estudio del análisis de ciclo de vida, podés tomar un montón de consideraciones, ¿no?, que diferencian un análisis de ciclo de vida de otro para un mismo producto. Entonces, justamente, detrás de las declaraciones ambientales de producto hay algo que se llama reglas de categoría de producto, en inglés, o también le decimos PCR, por Product Category Rules, que ahí sí estandarizan mucho más al detalle cómo es que hay que hacer un análisis de ciclo de vida, qué consideraciones hay que tener para distintas categorías de producto. Entonces, en el caso de Barbieri fue, bueno, materiales de construcción. Esa era la categoría que la regla de categoría que seguimos, que es un documento que te lo descargas y te dice, che, para esta etapa tenés que considerar esto sí, esto no, se categorizan de esta forma, estos son los impactos que tenés que evaluar, estas son las categorías de impacto, bueno, un montón de cosas que justamente lo que nos dan es la comparabilidad, de nuevo, rechequear producción, si existe esa palabra, nos permiten saber que estamos comparando manzanas con manzanas, peras con peras, entonces decimos, bueno, dos empresas que fabrican un producto similar, en su caso, perfil de acero galvanizado, bueno, si las dos empresas siguieron estas reglas de categoría de producto y además lo que tienen las declaraciones ambientales de productos es que son verificadas por un tercero, o sea, Barbieri es una empresa que hace un análisis de ciclo de vida y después viene un externo a verificar cómo se hicieron, si se siguieron bien esas reglas, digamos, justamente para asegurar la transparencia, asegurar que a propósito no nos querramos olvidar nada o dejar nada por afuera y asegurar esta comparabilidad. Entonces ahí sí, tener una declaración ambiental de producto no implica que tu producto sea mejor o superior en términos ambientales que el de la competencia, sino simplemente que, como vos decís, estás informando a un consumidor que cada vez es más exigente y dice, che, yo quiero comprar esta marca o este producto, pero no sé, estamos hablando de materiales de construcción, obviamente por Barbieri, pero también buscas en las páginas y encontrás, no sé, en declaraciones ambientales de productos de fideos. Entonces decís como, bueno, che, a mí esta marca me re gustaba, pero ahora veo esta otra marca y
puedo comparar los impactos ambientales y sé que se hicieron, el estudio, el análisis de ciclo de vida se hizo de la misma forma, ¿no? Entonces sí, es un punto re importante la comparabilidad. Y resumiendo lo que vos decís, las declaraciones ambientales de producto son comparables porque siguen estas reglas de categoría de producto. Muy bueno. Bueno, buenísimo todo lo que nos estás contando, Lu. Súper informando. Bueno, ya estuvimos comentando un poquito en el ida y vuelta que Barbieri hizo estos análisis. Sí. Que bueno, nos comprometimos con este trabajo allá por el 2019 a realizar, bueno, los análisis de ciclo de vida de todo lo que es nuestro portfolio de productos, tanto de drywall, de perfilería liviana, como de steel frame, de perfilería estructural, ¿no? Las dos familias. Sí. Y bueno, vos, Lu, fuiste la profesional a cargo de acompañarnos en ese arduo camino. Sí. Así que te queríamos preguntar cómo fue esa experiencia, que bueno, yo la conozco, la viví de cerca, pero quiero también conocer tu punto de vista para cerrar un poquito con esta historia. Dale. No, estuvo increíble. Para mí son un equipo de trabajo bárbaro, empezando por eso. La verdad, para mí fue un placer acompañarnos en ese proceso, empezando por Juanchi, siguiendo por vos, un montón de chicos de la empresa, la verdad, que participaron. Así que la verdad que estuvo recontra interesante. Creo que en general el mayor desafío para empresas que no tienen el ejercicio, porque imagínate que en Argentina hay muy poquitas empresas que tienen declaraciones ambientales de producto, muy poquitas empresas que hacen análisis de ciclo de vida de sus productos, entonces no es algo tan común como quizás hoy en día un poco más una huella de carbono corporativa, como que eso se está volviendo un poco más mainstream, digamos, un poquito, pero bueno, el paso más difícil de análisis de ciclo de vida es la recolección de datos. Sí. Como que ahí está todo, porque como en realidad como todo, como cuando haces, no sé, cualquier cálculo o cualquier análisis, si vos a tu estudio, a tu análisis, por más bueno que seas haciendo las cuentas necesarias, si el input que le das, o sea, si la materia prima, si los datos que le metes no están bien hechos, después los resultados no van a estar bien tampoco. Entonces, lo que tratamos de hacer es darle mucha importancia a la recolección de datos, ¿no? Y eso es bastante complejo, quizás en algunos casos, porque no hay un método que aplica a todas las empresas, que decís, bueno, recolecté todos los datos, porque cada empresa tiene sus propias estructuras de datos, sus propias formas de recolectar datos, distintos sectores, distintos interlocutores. Y muchos datos que tal vez no existían. Exacto. Que creo que eso es lo más difícil, Totalmente. ¿no? Generar un montón de información que tal vez nunca se había mapeado en la empresa. Totalmente. En el caso de Barbieri, me acuerdo, no sé, un ejemplo concreto que era, bueno, teníamos que calcular para sacar un promedio ponderado de cuántos kilómetros hacíamos a los distribuidores con el producto terminado. Y bueno, fue como, bueno, ustedes obviamente se contactaron con el sector correspondiente, hicimos un cálculo, revisamos, que ya fuimos, vinimos, nos repreguntamos, o después esto otro que hablamos de la vida útil del producto, bueno, está bien, ¿cuánto es? ¿Cómo la podemos estimar técnicamente? O bueno, sacar datos técnicos de pesos de producto, de fichas técnicas, de cosas que quizás nunca había sido necesario para la operatoria diaria de la empresa tener ese tipo de datos, en el que, bueno, en este caso sí nos lo preguntamos, y la realidad es que justamente lo que más queremos es buscar datos que sean lo más representativos de la realidad posibles, para que después los resultados nos den lo más representativos de la realidad posible, ¿no? Porque si no, sacamos conclusiones sobre datos erróneos, entonces, bueno, ahí es donde quizás se generan malas interpretaciones, ¿no? de los resultados, que no son tan sencillos tampoco los resultados de un análisis de ciclo de vida. Entonces, justamente eso. Para mí la recolección de datos es lo más importante y es lo que más tiempo nos llevó. Y después, para el público oyente, después viene la otra parte que también nos tomó un montón de tiempo, fue la verificación externa. ¿Te acordás, Euge? Ahí sí estabas a pleno. Esa la padecí yo. Ahí sí estabas a pleno, porque la recolección de datos al principio estaba solo Juanchi y otros del equipo de Barbieri. Después también estuviste vos, pero la verificación la viviste a full. Sí. Y nada, está buenísimo que haya una verificación externa, porque justamente yo como profesional, en este caso que hice el análisis de ciclo de vida, primero puedo tomar consideraciones que sean no cuestionables desde el punto de vista ético, pero cuestionables desde el punto de vista como ¿por qué tomaste esta determinación? Totalmente. ¿No? Sí. Que alguien te repregunte y es completamente válido y está buenísimo. Y después, o que te digan, aplicaste mal esta regla, o sea, las reglas de categoría de producto decían que lo hagas de esta forma, lo calculaste de esta otra forma, es incorrecto. Entonces, creo que la verificación externa le da un montón de
no quiero decir validez, pero bueno, sí, que es como que le da un montón de transparencia y un montón de, como un doble chequeo de que lo que hicimos estuvo bien, pero a veces es un proceso recontra largo. Y nosotros también, ustedes y nosotros, justamente elegimos también algo que no fue nada fácil, que fue de entrada de un estudio de ciclo de vida, hacer, por un lado, 7 productos de una, está bien que son muy, muy, muy similares, pero a la vez son 7 productos. Pero no dejan de ser 7 productos. Y después para Steel Frame hicimos 14, si mal no recuerdo. Entonces también fue un montón, ¿no? Sí. Entonces eso alargó los tiempos y la verdad que, bueno, ya era un proceso largo de por sí. Sumado a que la verificación de 7/14 productos también es un montón de tiempo, bueno, se hizo largo, se hizo esperar. Después el resultado fue bueno. Pero vale la pena. Sí, valió la pena. Vale la pena. Estuvo muy interesante, la verdad. Y la verdad que son una de las empresas pioneras. O sea, en su momento había otra empresa más en el rubro de materiales de construcción y después vinieron ustedes. O sea que la verdad que es importantísimo el trabajo que hicieron. Hicimos en conjunto y todo, pero bueno, obviamente si ustedes no hubiesen tomado la determinación de hacerlo, no se hubiese hecho. Entonces, la verdad que es una empresa recontra pionera en esto y me parece que vale la pena destacarlo. Sí, súper. La verdad es que fuimos la primera empresa argentina del rubro en Latinoamérica también, si no me equivoco, en obtener estas declaraciones, con lo cual la idea es también poder motivar, ¿no?, al resto de la cadena, al resto del mercado, de la industria, a subirse a este tren de empezar a reportar, empezar a transparentar los impactos que generamos ofreciendo estos productos y servicios en el mercado, ¿no? Totalmente. Así que bueno, no, de mi parte fue una súper experiencia y estoy recontra agradecida que haya sido la profesional que nos haya acompañado. Lo hiciste todo un poco más ameno con tu paciencia. Lo mismo de ustedes, igual, ¿no? Lo mismo de ustedes. Así que bueno, Lu, gracias por acompañarnos hoy, gracias por la claridad. Y bueno, esperamos motivar a muchas otras empresas a seguir este camino, ¿no? Obvio, es importantísimo. Aparte, como vos decís, en Latinoamérica la realidad es que es importante que le demos bola, le prestemos atención a este tipo de estudios, a este tipo de análisis, a un montón de cuestiones que quizás se dejan relegadas porque se considera que, no sé, tenemos otros temas más urgentes o más importantes, pero bueno, la realidad es que para mí los temas ambientales, lo que nos dijeron una vez en un curso de consultores Bell es que lo que tiene que el ambiente muchas veces no te interpela, no es como una persona que viene y te dice, che, me pasa esto. Es muy bueno lo que decís. Sí, no es mía la frase igual, así que obviamente se manifiesta, ¿no? Ya lo sabemos, pero bueno, entonces también está de nuestro lado como marcados, del tomar sur esa global, responsabilidad. de Latinoamérica, tomar esa responsabilidad, ¿no? Y bueno, Sí. Ustedes lo hicieron y estuvo buenísimo y está buenísimo invitar al resto de la cadena de valor y de otras industrias también, ¿no? Porque como dijimos, este tipo de estudios se aplica a todos los productos y servicios, así que totalmente, gran reflexión. Muchas gracias, Lu. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, Euge. Gracias.